En promedio tomamos 3.500 decisiones al día y solo unas cuantas de ellas están realmente pensadas y analizadas de una forma reflexiva. Incluso en estas decisiones analíticas, gracias a lo que conocemos como sesgo cognitivo, es fácil que tu cerebro te esté jugando una mala pasada y empujándote a tomar malas decisiones de forma sistemática. Por eso, en el video de hoy aprenderás qué son los sesgos cognitivos y cómo evitar caer en ellos. Así que prepárate y comencemos. Un sesgo cognitivo es una interpretación errónea sistemática de la información disponible, que ejerce una influencia en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. En palabras más sencillas, los sesgos cognitivos son atajos que tu mente usa cuando tiene que procesar rápidamente información para actuar en consecuencia. La naturaleza humana opta por no pensar demasiado en el momento de tomar una decisión y en consecuencia se sirve de experiencias pasadas y de otro tipo de factores con más peso que la propia razón y la lógica. Existen algunos sesgos cognitivos que están más presentes en nuestra vida diaria. Es muy posible que puedas identificarte a través de estos sesgos cognitivos y sus ejemplos. Número 1. La ilusión del control. En mayor o menor medida, a las personas les gusta pensar que tienen cierto control sobre su entorno. El sesgo de la ilusión del control hace que creas que puedes influir en fenómenos aleatorios o que escapan totalmente a tu influencia. Por este sesgo es que soplarás los dados para tener más suerte en el ludo. Pulsarás varias veces el botón del ascensor para que llegue antes o tocarás la bocina en un atasco para que avances más rápido. En el ámbito del deporte, algunos lo llevan al extremo, con rituales de lo más increíble como entrar siempre al campo con el mismo pie, llevar ropa interior siempre del mismo color. Espera, ¿qué? Número 2. El sesgo de la confirmación. ¿Te has preguntado por qué es tan fácil encontrar opiniones parecidas a la tuya cuando haces una búsqueda en internet o tienes dudas? No todo es gracias a Google. El sesgo de la confirmación distorsiona la forma en la que procesas la información, de manera que prestes atención solo a los datos que confirmen tu teoría. Por ejemplo, las personas que apoyan o se oponen a un tema determinado y no solo buscan información para reforzar sus creencias, sino que además las interpretan de forma que defienda sus ideas preconcebidas. Número 3. El sesgo del presente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no consigues ahorrar? La culpa la tiene el sesgo del presente. Es la inclinación del cerebro a pensar en el ahora, a buscar la recompensa inmediata frente a la gratificación futura. Por eso mismo es tan fácil gastarse cada mes el dinero del sueldo en lugar de ahorrar, aunque seas consciente de la necesidad de hacerlo. Número 4. El sesgo de la aversión a la pérdida. Si el sesgo del presente es el que hace que no ahorres, el sesgo de la aversión a la pérdida hace que no inviertas, por el simple hecho que existe la posibilidad de perder. Un estudio demostró que al ser humano le duele perder 2,5 veces más de lo que disfruta ganar. Este hecho tiene repercusiones en la forma de invertir y en muchos otros aspectos de la vida. Por ejemplo, las tiendas se aprovechan de este sesgo con las rebajas y las ofertas por tiempo limitado. La lógica te dice que si compras un artículo rebajado estás ganando, pero tu cerebro tiende a procesarlo a la inversa. Si no compras, estás perdiendo, en este caso la oportunidad de comprar más barato. Número 5. El sesgo del arrastre. Es cuando hacemos algo solo porque las personas que nos rodean lo hacen. Este es uno de los sesgos más poderosos y uno de los principales motivos de consumo. Este sesgo es el que te lleva a comprar un determinado coche si eres directivo, o a llevar un estilo de vida concreto solo porque el resto de tu entorno lo hace.
Por ejemplo, puede ser el causante de que no ahorres más aunque te suban el sueldo, o en el ámbito de la inversión es el que hace que compres acciones de empresas que te haya recomendado un amigo sin saber si es o no una buena inversión. Número 6. El sesgo de la contabilidad mental. Veámoslo así. En teoría, el valor del dinero no cambia en función a su origen. En la práctica, para tu cerebro sí que es importante de dónde provenga el dinero y cuánto te haya costado ganarlo. A esto se lo conoce como el sesgo de la contabilidad mental. Por su culpa, es más fácil que te gastes el dinero de las horas extras o del aguinaldo. Más todavía si es un dinero ganado en la lotería. La razón es que tu mente ve ese dinero como algo caído del cielo, que no es tuyo sino una especie de regalo. Y como regalo que es, no ve una pérdida en gastarlo en cosas que normalmente no lo harías. Número 7. El sesgo del status quo. A tu cerebro le gustan las cosas tal y como son ahora, y sobre todo evitar cambios que puedan ser irreversibles. Ante una elección que implique cambio, te empujará a quedarte como estás. Haciendo bueno el dicho, más vale lo malo conocido que lo nuevo por conocer. Por eso mismo cuesta tanto cambiar de trabajo, de casa o deshacerte de una acción en la que llevas tiempo invertido. El efecto dotación, por el que valoras más algo que ya posees por el simple hecho de que es tuyo, potencia este sesgo. Número 8. El sesgo de la conservación. Es la tendencia a darle más importancia al primer análisis y desestimar la nueva información que recibes. Este sesgo es más fuerte cuanto más complicadas sean de analizar y procesar los nuevos datos. El sesgo de la conservación puede afectar a la hora de tomar decisiones difíciles, como invertir o no en una empresa, comprar una casa, etc. Cuando el primer análisis es afirmativo, a tu cerebro le costará mucho cambiar de opinión. Número 9. La ilusión del grupo. También conocida como la falacia del jugador, consiste en pensar que situaciones aleatorias individuales están determinadas por situaciones previas. Por ejemplo, en un examen de selección múltiple, cuando no estás seguro de la respuesta, eliges el inciso X, ya que es la opción que no has usado hasta ahora. Número 10. La profecía autocumplida. Pensamos en algo que no es cierto, pero actuamos así porque creemos que es lo que tenemos que hacer, y cuando eso se confirma lo damos como un hecho completamente real, exactamente igual que una profecía. El sesgo de la profecía autocumplida también consiste en provocar algo que tememos que ocurra, pero que uno mismo acaba generando con su actitud y acciones. Por ejemplo, pensamos, seguro que me caigo de la bici. De alguna forma profetizamos que va a suceder, así que cuando sucede pensamos, ¡lo sabía! Aunque la lista de sesgos cognitivos de nuestra vida diaria es aún más larga, con estos 10 finalizamos el video de hoy. Si deseas tener una segunda parte de este video, déjamelo saber en los comentarios. Y sin nada más que decirte, me despido y hasta pronto.